llama Desde Lara a Trocha y Mocha. Saludos. Y de Falcón también. Bueno, muchísimas gracias. Más que un placer, en realidad es un honor poder estar hoy con ustedes. Desde el día 1 en que empecé a formar parte del equipo del presidente Maduro, mi única preocupación era, o sea, así se lo manifestaba Rolando, que ha sido mi pañuelo de lágrimas en cuanto cargo público he pasado: Rolando, necesito reunirme con los medios alternativos y comunitarios. Pido disculpas que hayan transcurrido 4 meses para que este encuentro se diera. Pero, bueno, el día a día, el llegar, como quien dice, cayendo y corriendo en unas comunicaciones atípicas, en un sistema de comunicación e información atípico, porque la comunicación en revolución es atípico y es a 100% de tiempo y dedicación. Somos un ministerio, somos ministros, somos un gobierno y somos colectivos dedicados en cuerpo y alma a la revolución. Entonces no podemos medirnos con los ministerios de comunicación de ningún país del mundo. Yo quiero, desde la autorreferencia y desde la vivencia personal, un poco dar mi visión de los medios alternativos y comunitarios, a quienes yo llamo, con mucho orgullo, medios subversivos. Y somos medios subversivos porque somos la alternativa al imperio y a la dictadura mediática del gran capital. Y ya siendo muy niña, una imagen que siempre me viene a la memoria es que mi papá llegaba muy tarde a la casa y lo primero que hacía era agarrar una máquina de escribir Olivetti. Y entonces él escribía 1, 2, 3 de la mañana y yo decía, ¿qué tanto escribe? Y de pronto, días más tarde, aparecía en mi casa un periódico que se llamaba El Bacirruque. Y bueno, entre el Bacirruque crecí. Y vino el colegio, vino la universidad. Y cada vez que queríamos conspirar, lo primero que pensábamos era en un periódico, a multígrafo. Cada vez que queríamos conspirar contra el régimen de esa cuarta república no democrática, no popular, capitalista, burguesa, nosotros pensábamos era en el multígrafo, que a los asmáticos, por cierto, nos caía de lo peor. Pero bueno, esa era nuestra herramienta de lucha, así como lo era el megáfono, así como lo era la pancarta, y yo reivindico cualquier forma de comunicación popular, sea la pancarta, sea el megáfono, sea el periódico. Años más tarde, yo viví fuera del país aproximadamente 10 años, y siguiendo el acontecer nacional por internet, era febrero del año 2002. En ese momento yo estudiaba gobierno y política de los Estados Unidos en Inglaterra. Le digo a mis profesores, mire, en Venezuela le van a dar un golpe de Estado al comandante Chávez. Y bueno, mis profesores primero no sabían quién era Chávez y no sabían dónde estaba Venezuela. Entonces yo le dije, mire, como hay un golpe de Estado, para mí va a ser muy difícil ver un golpe de Estado en mi país, ver un golpe de Estado contra el gobierno revolucionario por internet. De tal forma que yo me regreso a Venezuela. Si no hay golpe de Estado, vuelvo a culminar mis exámenes. Y me vine, llegué a finales de febrero a Caracas. Y empiezo a ver un movimiento, pero que realmente a mí me sorprendía y me llenaba además de muchísima alegría y emoción, que eran los medios alternativos y comunitarios por cuanto rincón había, y habían reuniones, pero además reuniones como si estuviéramos aún en la clandestinidad. Y yo decía, pero qué movimiento tan interesante, la clandestinidad dentro de la clandestinidad, que hoy es una institucionalidad revolucionaria. Y entonces me empiezo a reunir también, yo bueno, iba de asomada, ¿no? Porque 10 años fuera del país, pero decía, ¿qué es lo que está pasando? Y así me conecto con un periódico que se llama Proceso. Yo no sé si los compañeros de Proceso están aquí presentes, pero voy a contarles una anécdota que creo que no se sabe. Por los días del 8 o 9 de abril, que ya
las hienas de la oscuridad y de la violencia y la muerte, los militantes del duelo, estaban tramando el zarpazo contra la Constitución, contra la democracia y contra nuestro comandante supremo, comienzan a calentar sus motores, decidimos escribir un número de proceso. Y ahí yo me incluía, me sentía partícipe de ese equipo. Era 9 de abril y estoy reunida con los compañeros, había como una especie de diferencia en lo que debíamos publicar para el 10 de abril. Y entonces el compañero Mauricio Rodríguez, quien tiene 2 semanas de haber asumido la presidencia de Vive, ahora BTV Comunas, teníamos diferencia con otros compañeros del periódico de qué publicar. Entonces habían 2 tendencias, lo que hablaba un poco Elvi, la unidad dentro de la diversidad. Había diversidad. Unos compañeros querían referirse al escándalo que la oposición tenía en ese momento sobre el avión presidencial. Y bueno, y Mauricio y yo decíamos, no, estamos en la puerta de un golpe, tenemos que referirnos al golpe. Total es que los compañeros se fueron a dormir, y eran como las 3 de la mañana, y yo le digo a Mauricio, vamos a cambiar el periódico, vamos a aprovechar que se fueron a dormir y cambiamos la edición. El que se duerme pierde. Y entonces, en efecto, cambiamos la portada, y es esa portada donde está Carlos Andrés Pérez, Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, que decía "se busca". Y cambiamos prácticamente todo el periódico, lo escribimos y lo llevamos nosotros mismos a una imprenta casi que clandestina también por Sarria. A las 5 de la mañana del día 10 de abril buscamos el periódico. En ese momento yo era funcionaria de Cancillería y digo, bueno, vamos a repartir el periódico por los ministerios, por el centro. Salimos a repartir el periódico. Eran como las 10 de la mañana, un día 10 de abril, y voy yo con mi periódico Proceso a repartirlo en los ministerios y ha empezado plomo. Comenzaban a calentarse los motores en las calles del golpe de Estado. Y estaba nuestro pueblo organizado en las calles también para enfrentar ese golpe de Estado. Pero quienes estaban a la vanguardia de ese golpe de Estado, de la defensa de la democracia y la Constitución, eran ustedes, nuestros medios alternativos y comunitarios. En su naturaleza esencialmente subversiva. Subversiva contra la hegemonía y la dictadura mediática del capital en Venezuela, contra la hegemonía y la dictadura mediática de la mentira del mundo.